Bienvenidos a una emisión más de Secretos Milenarios. Les doy cordialmente la bienvenida, queridos amigos, y les recuerdo que el programa de hoy estará dedicado a la interpretación del simbolismo de las llamadas caritas sonrientes totonacas. Y por supuesto, ustedes conocen que esa cultura se dio en lo que hoy se llama zona del Golfo de México, cubriendo principalmente el estado de Veracruz. Y quiero comentarles a todos que efectivamente las caritas totonacas son modelados de arcilla que representan a grandes precipitadores mentales. Las personas en una época contemporánea suelen confundir lo que es una deidad con un gran precipitador mental, y por supuesto estamos en este programa para aclarar que técnicamente o literalmente, bueno, existe una diferencia, por supuesto, pero tenemos que decir que un precipitador mental que realiza esos milagros en favor de sus comunidades o de su comunidad, pues naturalmente es un iniciado e incluso un gran maestro. Es más todavía que un gran guerrero. Ven ustedes, queridos amigos, me refiero a los guerreros espirituales, por supuesto. Ahora, quiero agradecer la producción al señor Jaime Maussan, como siempre, y en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a nuestro amigo Héctor Quesada. Muchas gracias. Y empezaremos. Los invito a ver la siguiente diapositiva que se ha preparado para ustedes. Como ustedes pueden apreciar, aquí vemos diferentes caritas sonrientes totonacas. Yo les acabo de manifestar que representan en realidad grandes maestros o precipitadores mentales. Si podemos notar el gesto de todos, el gesto facial, bueno, pues es un gesto muy afable y sonriente. Y en programas anteriores dedicados también a los modelados de arcilla de la cultura totonaca de la hoy zona del Golfo de México, pues hemos dicho que justo corresponde a la expresión que han descrito muchos sanadores o curanderos, grandes maestros, chamanes, como por ejemplo María Sabina o por ejemplo otros grandes sanadores o curanderos de la misma zona de Oaxaca, de Veracruz, etcétera. Y bueno, decíamos que los espíritus que ellos describen de otros planos superiores, espíritus que los iluminan, que los guían y les revelan la manera de cómo sanar o de cómo precipitar dones para miembros de la comunidad o también para el medio ambiente y los hábitats en los que ellos viven. Bueno, pues esos grandes seres, esos espíritus iluminados, manifiestan siempre ese gesto afable, benévolo y sonriente. Vean, todos lo tienen. Y es muy importante también el gran atributo del tocado. Vean ustedes. Por supuesto que solo los personajes de determinada relevancia social, cultural, religiosa, utilizaban un tocado significativo con estos símbolos de geometría sagrada. La geometría sagrada, queridos amigos, es un lenguaje a través del que las formas geométricas adquieren un significado especial, un significado que solamente puede ser expresado o manifestado por la conciencia espiritual, y esa es la mente del espíritu que actúa o trabaja también con el sentimiento en equilibrio. Decíamos que los varones de nuestra especie pueden adquirir esa especie de equilibrio adquiriendo o desarrollando la intuición, mientras que las mujeres lo hacemos equilibrando nuestros sentimientos. Ustedes saben que ambas naturalezas entre los seres humanos, tanto la masculina como la femenina, suelen tener desviaciones. Los varones, bueno, suelen también volverse en muchos casos excesivamente racionales, lógicos, y esto hace que los consideremos muchas veces como egoístas, como personas que solamente pueden conocer a través del grado, de los contrastes, entender únicamente a través de este punto muy racional. Mientras que las mujeres muchas veces
veces tenemos esa tendencia también a tener esa desviación hacia el sentimiento. Muchas veces, pues, solemos tener una apreciación un tanto distorsionada de los sucesos o de los hechos, porque no hemos equilibrado justamente ese polo que es tan marcado en nosotras. Y bueno, a través justamente decíamos de qué se equilibra el polo sentimental en las mujeres. Bueno, a través también del intelecto, de la conciencia, y pues eso hace que definitivamente no expresemos ese sentimiento de una manera tan notoria o prominente. Ahora, quiero comentarles, queridos amigos, que en las cabecitas sonrientes apreciamos únicamente seres andróginos. Eso quiere decir que han equilibrado sus polos, el masculino y el femenino, en el centro. Por lo tanto, son seres superiores, seres iluminados, y cuyos dones mentales pues han sido expresados a través de los símbolos de geometría sagrada contenidos expresamente en sus tocados. Yo les comentaba que la geometría sagrada es un lenguaje especial desarrollado por la mente del espíritu, y a través del que toman sentido especial las formas geométricas, tanto en lo individual como en el conjunto a través de una asociación muy particular. Y decíamos que cada individuo, cada gran maestro, tiene la propiedad de poder asociarlo de acuerdo a su experiencia a través del sendero, ve usted. Entonces cada individuo es capaz de crear símbolos únicos, es decir, símbolos originales de acuerdo a la experiencia y a la verdad que ha hecho suyas. Por lo tanto, pese a que pertenezca a la misma escuela, a la misma cultura o a la misma especie de seres, es capaz de manifestar la verdad de acuerdo a un sentido individual. De esta manera podemos leerla como un legado individual de un iniciado, de un maestro, de un gran precipitador y sabio mental, pero por supuesto también descifrando esas características que son o fueron comunes a la cultura en la que el sabio vivió y se desarrolló. Por ejemplo, las cabecitas sonrientes de arcilla que estamos viendo en pantalla, pues vean ustedes cómo tienen diferentes símbolos en los tocados, es decir, en el aditamento que tienen sobre la cabeza. Sí son diferentes símbolos naturalmente, pero expresan también propiedades mentales diversas, y por ello podemos inducir que no se trata de un mismo precipitador mental y que pudieron ser varios los chamanes o los sabios modeladores de estas cabecitas. Yo siempre he sostenido el hecho de que cada uno de los sabios que modeló cada cabecita pudo haberse representado a sí mismo o a cualquier expresión facial de cualquier otro individuo, como por ejemplo el de un maestro a través del que aprendió la sabiduría, la verdad, por la tradición oral, pudo ser también. Pero vea usted cómo manifiestan un equilibrio artístico también consumado, y eso se debe al elevado nivel de conciencia que poseían los chamanes, porque podían esculpir o podían modelar estas piezas maravillosas, pero a la vez acompañarlas de los símbolos que solamente adquieren un contexto especial cuando son expresados a través de las formas geométricas que entiende la mente del sabio y la mente del precipitador. Vean ustedes, en la primera cabecita está a mi mano izquierda, en la parte superior, vemos pues a una persona, un personaje está sonriendo, ¿ve usted? Tiene estas características, la cara tiene un diseño triangular con la barba partida, dentadura muy bella, además se encuentra mostrando la lengua. Se encuentra, ¿verdad?, como rasgo, como lo he mencionado, distintivo, sonriendo, está al parecer gozando de lo que él está manifestando.
Vean ustedes el tocado. El tocado evoca, como ustedes pueden verlo, formas cuadrangulares, específicamente rectangulares, podemos decir que alineados horizontalmente. Y en la parte del centro del rectángulo tiene unos pequeños modelados que semejan ser especies de bastoncillos. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué simboliza? Si nosotros unimos estos rectángulos en una serie, podemos descubrir que se trata de la misma forma del tocado de esta gran madre manifestadora o deidad. Esta estatuilla, esta escultura en arcilla, obviamente representa una gran madre que es tan antigua como las primeras esencias y los principios de la creación. Yo había hecho la interpretación simbólica del tocado, incluso le había comentado que los mudras y las posturas de los brazos, es decir, las posturas o gestos de las manos y de los brazos, están evocando que ella al parecer trabaja en dos planos simultáneos e inicia desde el plano de la eternidad. Parece ser que ella es tan antigua como la eternidad, es decir, es omnipresente. Quiere decir que ha existido siempre, porque obviamente después de ser una criatura, a través de esa larga evolución mental y espiritual, ha llegado al punto en el que se fundió en su mismo Padre y se hizo una en el espíritu. Es también la misma enseñanza que nos prodigaba Cristo, recuerde usted. Él decía que era uno con su Padre y que nosotros también seríamos capaces de hacer las cosas que Él hacía, incluso más grandes, y eso refleja o representa pues el largo caminar que tenemos como criaturas y obviamente la escala que tenemos que recorrer en lo que respecta a los valores de la autoconciencia. Vea usted, en la parte superior del tocado tiene las mismas pequeñas figuras rectangulares y yo le comentaba que ese es el símbolo del espíritu universal, pero del espíritu de la creación. El espíritu en este modelado está representando que es omnipresente y omnisciente, es decir, es capaz de crear todos los mundos, y cuando hablamos de mundos hablamos naturalmente de todos los espacios-tiempo conocidos. Entonces aquí esa figura, esa serie de rectángulos, ¿verdad?, forman parte de una secuencia más abierta, pero las figuras pues tienen la misma connotación. Entonces, de acuerdo a ese simbolismo, estamos viendo que este personaje sonriente es un manifestador de los espacios y tiempos. Vea usted, yo le había comentado que las figuras cuadrangulares son símbolos de la creación. Dentro de ellas se inscriben las cruces que nos marcan el norte, el sur, el este y el oeste, y son puntos cardinales comunes a cualquier espacio-tiempo de un mundo creado. Y lo mismo del plano paralelo, ¿verdad? Por eso hay cruces que tienen 8 ejes, es decir, la cruz de San Andrés en forma de X y la cruz como nosotros la conocemos, bueno, tradicionalmente. Entonces son dos cruces superpuestas. Ese es el símbolo también en el hinduismo de la rueda de la ley, e implica los planos a los que pertenecemos las criaturas limitadas, hasta en tanto nos hacemos capaces de superar nuestra condición limitada y efímera, por supuesto, y nos volvemos autoconscientes. Entonces son los planos que a través de la ley tenemos que recorrer hasta que seamos capaces de hacernos uno en el espíritu. Entonces es cuando el espacio y el tiempo, finitos y limitados, se destruyen y alcanzamos la eternidad. De esta forma, vemos que el rectángulo, esta forma cuadrangular, alude a que es un creador mental. Vea usted cómo está justamente posicionado sobre la parte frontal de la cara, hacia la frente, y obviamente esto abarca el sexto chakra, el tercer ojo,
quiere decir que es omnisciente, lo sabe todo, vea usted. Entonces lo sabe todo y por lo tanto es otro creador, forjador de los espacios y tiempos a través de los que surge la creación. Aquí dentro de esa figura cuadrangular estamos viendo unos pequeños bastoncillos modelados y otras figuritas y bueno, yo atribuyo o le doy el simbolismo de que es justamente, son las esencias que están vibrando dentro de su elevada vibración mental y que bueno, a partir de esas esencias se hace posible la precipitación y la formación de las criaturas. Aquí vemos también un rectángulo posicionado en forma vertical que, bueno, sobre el que fueron también definidas algunas líneas verticales y eso alude a la precipitación. Es decir, no únicamente crea y forma a la creación, sino también precipita y le da abasto o hace posible la subsistencia de la misma. Esta figura tan relevante pues es común también en algunas otras esculturas mesoamericanas, justo para representar el cabello o partes del tocado de las figurillas o de las esculturas, y esto nos indica que es un gran precipitador mental, es decir, da también, provee de la sustancia necesaria a la creación para que pueda subsistir, sobrevivir y crecer, evolucionar y salir adelante. Entonces, la característica de esta cabecita es que estamos viendo a un gran precipitador mental. Vea, las orejeras también tienen en el centro ese botón que indica que se trata de un precipitador solar, es decir, un ser que trabaja a través de luz mental. La lengua está, bueno, realizando un gesto como si estuviera a punto de manifestar, saca la lengua. La lengua tiene también forma triangular, vea usted, al igual que la boca. Los bordes han sido suavizados, pero es ni más ni menos un triángulo dentro del triángulo principal que está definiendo a la cara, al rostro del personaje. Los triángulos, ¿verdad? Aquí invertidos con este que se forma entre la nariz y la boca, están haciendo alusión a la sabiduría mental. De hecho, recuerde usted que los triángulos imbricados nos recuerdan al sello de Salomón o a la estrella de David. Ambos representan la sabiduría trascendente que ha hecho una el ser creado, en la que se ha hecho también se ha vuelto uno el ser creado. Entonces note usted cómo aparentemente ese simbolismo de los triángulos imbricados está también patente en este modelado. Vemos que entre el triángulo que está señalado entre las mejillas, la nariz y la mitad de la boca y la parte inferior del labio inferior, pues se forma un rombo. Recuerde usted que el rombo es uno de los atributos de las deidades fértiles femeninas y justo en medio del rombo parece emerger la lengua. Eso alude a que nos da la vida, nos da el soplo de la vida. La lengua a manera de llama se proyecta por medio el medio del rombo, insinuando que nos da o nos provee del aliento de la vida. Es capaz de animar las formas que crea y que forma en su mente. Las anima, nos da la vida. ¿Ve usted? Entonces, el rombo con la lengua en el medio, eso insinúa y de eso habla. Está dando el poder de la fuerza, de la vitalidad a las criaturas, ¿ve? Entonces, bueno, usted sabe que la fuerza y la vitalidad pueden estar expresados a través del aliento. El aliento, pues, es la unión en equilibrio de los dos principios aparentemente opuestos o antagónicos, del agua y el fuego, y justo, ¿verdad?, en un equilibrio tal que marca la diferencia entre lo que puede estar inerte o inanimado y lo que está vivo.
Entonces, esa mente fértil, ¿verdad? Que justamente expresa las formas creadas a través de un decreto, a través de la palabra, de la orden, puede también animarlas a través del aliento. Es algo, si usted lo ve, mágico, pero si nosotros atendemos, ¿verdad?, a que estas enseñanzas son comunes a las hermetistas del gran maestro Hermes Trismegisto, a las antiguas chinas, a las de otras culturas mesoamericanas, a los celtas, pues podemos darnos cuenta de que efectivamente existe ese poder. Incluso si nosotros, yo le comentaba, estudiamos la biografía de algunos santos, pues se dará usted cuenta, querido amigo, de que algunos han podido incluso realizar milagros como los hizo nuestro amado Maestro Cristo y devolver la vida a las personas que la han perdido. Entonces, ese es el gesto que está reproduciendo este modelado, esta maravillosa, esta magnífica pieza de cerámica. Estamos viendo nada menos que a un precipitador mental. ¿Cuál es el propósito que tuvo el sabio o el chamán de hacer esa representación? Yo le comentaba, querido amigo, que una de las finalidades del simbolismo antiguo es enseñar, es también introducir una enseñanza más o menos metódica a todos los que se encontraran preparados para recibir esa enseñanza y que a través del símbolo en la escultura o en el modelado de arcilla, como es el caso que nos ocupa, los aprendices pudieran darse una idea del proceso a través del que se puede manifestar un don, o de los atributos o de la naturaleza que tienen los seres, que deben invocarse como guías, como maestros, como benefactores, al momento de manifestar esos dones. Y bueno, nosotros los cristianos entendemos esto perfectamente porque por algunas personas el cristianismo ha sido llamado también la religión de los rostros. Vean ustedes cómo nuestro amado maestro ha sido representado, su amada madre, madre nuestra, y todos los seres, ¿verdad?, que nosotros veneramos, los santos, los ángeles, bueno, tienen una figura antropomorfa, es decir, una figura humana. Por supuesto, ¿verdad? Aquí, tratándose del simbolismo mesoamericano, se reúnen ambas características, puesto que las figurillas no únicamente son antropomorfas, muchas de ellas, algunas son también zoomorfas, ¿verdad? Y bueno, le comento, sino que además de esa forma humana tienen rasgos o símbolos de geometría sagrada. Es un simbolismo compuesto, hay escuelas o familias de símbolos que están únicamente integrados por formas geométricas, como por ejemplo los maravillosos símbolos del Islam o los agroglifos crop circles actuales. Bueno, y en base a esto, ¿verdad?, yo he encontrado que los símbolos musulmanes, tan similares a los celtas, pues son también de alguna manera de acuerdo a esta característica, pues de la misma familia que los crop circles, ¿ve usted? Ahora, en esos símbolos, por supuesto, pues no siempre se acompañan formas humanas. Hay algunos crop circles que han expresado personajes sagrados, como por ejemplo el de una virgen, recordará usted ese maravilloso crop circle, concretamente, según mi interpretación, de nuestra Santa Madre de Guadalupe. Entonces, bueno, yo le comento, en el simbolismo mesoamericano es también común que exista la asociación de las formas humanas con la geometría sagrada. Por lo tanto, aquí estamos viendo que esta maravillosa escultura, bueno, que por alguna razón perdió el cuerpo, está expresando un gran creador mental. Y vea usted que lejos de que nuestros ancestros tuvieran una idea vaga, primitiva de lo que era una deidad o un proceso de creación mental, eran individuos profundamente sabios que conocían lo que los científicos actuales son incapaces de imaginar
revelar y por eso se han vuelto tan vagos en describir, vea usted, el significado de lo que ellos entendían como precipitador mental, como leyes mentales, como incluso milagros, ¿verdad? Y dones y bendiciones, naturalmente. Entonces, pues la gente, los científicos positivistas o cualquier otro tipo de científico que critique la concepción de nuestros ancestros, la cosmovisión particular que tenían, pues incurre en un gravísimo error por ignorancia e indiferencia además, ¿verdad? Esa asociación de términos de que no sé y me vale, la diferencia entre ignorancia e indiferencia, muy aplicable a esos hombres de ciencia que se refieren a los hombres de la antigüedad, a la humanidad antigua o a nuestros ancestros, con esos denigrantes calificativos y que ellos tratan con sus torpes y vacías palabras de descubrir y de describir pues la gran sabiduría que alcanzaron y que ellos podían precipitar a través de las leyes mentales tantos dones y de hacer posible que las antiguas comunidades vivieran de una forma equilibrada, armónica con su medio ambiente y por supuesto también muchas culturas, no todas, pero sí muchas, con sus semejantes. Vea usted, aquí tenemos esa característica de que los artistas eran en realidad grandes sabios y no expresaban únicamente las cosas por expresar, sino que eran una enseñanza objetiva, concreta, precisa, concisa de lo que era la ley mental y su aplicación, la forma de aplicación de la ley mental. Entonces es el simbolismo una forma de revelar la verdad trascendente, no únicamente la tradición oral como pretenden algunos, ¿verdad? Dicen que muchas enseñanzas antiguas se han perdido porque quienes son sabios pues no encontraron en su momento a los oídos, a los ojos preparados para recibir esas enseñanzas y por lo tanto las puertas del templo de la sabiduría no pudieron ser abiertas y continuada la tradición una generación o más. Yo le comento a usted, la tradición oral no es la única que existe. De acuerdo a estos modelados maravillosos encontramos que el simbolismo es otra manera de transmitir la sabiduría sobre el uso de las leyes mentales con fines benévolos, con fines pacíficos, con fines no egoístas y de bienestar común. Ahora, vamos a pasar con la cabeza que se encuentra justo abajo de la primera, a mi lado izquierdo. Vea usted, es una cabecilla de un color grisáceo, es también arcilla. Vea usted, las orejeras o aretes son también de índole solar. No están resaltadas aquí como botones, como la cabecita anterior. La cabecita anterior está incluso mostrando la lengua como un símbolo de que está dando o dotando de vida a las formas que ha creado en su mente. Cuando yo interpreto este simbolismo, y recuerde usted concretamente el tocado de esta gran madre precipitadora, tan antigua como el origen del espacio y del tiempo, infinita en uno y eterna también en la unidad absoluta. Yo le decía, querido amigo, que bueno, las formas de los tocados, ¿verdad? Introducen varios principios de la verdad y de la sabiduría. Vea usted, entonces justo, ¿verdad?, van asociadas también a los atributos de las orejeras o de los aretes, pero están expresando un punto siempre concreto de manifestación o aplicación de la ley mental. Aquí, por ejemplo, está mostrando el momento en el que da vida. Aquí esta cabecita de precipitadora
les comenté que está dando paso de un plano anterior al de la vida, que no es el de la muerte, es un plano latente, como el que tienen las semillas, como el que tienen los huevos o los ovíparos cuando se están formando dentro del huevo, como el que tenemos los humanos cuando estamos en formación en el seno de nuestra madre, que aparentemente ya pertenecemos a este mundo porque tenemos una presencia física, pero nuestro ser verdadero aún no ha venido completamente al mundo, se encuentra, de acuerdo a este simbolismo prodigioso, en un plano anterior, en un plano de latencia. Esta gran precipitadora, a través de los mudras, del gesto de las manos y los brazos, está dando con toda la fuerza paso de esa etapa, ¿sí?, de latencia a la vida. Entonces, esta escultura, yo le comentaba, probablemente se utilizó en el solsticio de primavera para reforzar la fuerza que adquiere la naturaleza después de ese periodo de muerte y latencia, ¿sí?, y que da paso a la vida, a la germinación de las semillas, a la eclosión de los huevos, al nacimiento de muchas criaturas. Y esa es la fuerza que está prodigando y manifestando en dos planos simultáneos. Aquí lo vemos en su tocado, la fuerza del yo soy está concentrado en sí misma, pero desde el plano anterior a la vida, no está como este lado, ¿sí? En este lado ella ya está dando fuerza y está dando aliento a la vida, es decir, a las criaturas manifestadas. Aquí está dando empuje, está abriendo la puerta, el plano dimensional para que las formas adquieran vida. ¿Ve usted? Y vea, está sonriendo, está gozando en todo momento. Entonces vemos ese simbolismo tan claro aquí en estas figurillas. Lo mismo aquí en la que le estoy dando a conocer, ¿verdad? Entonces lo expresan de una manera muy contundente. En la cabecita de la parte inferior vemos que existen una serie de formas, pero sin una orientación definida. Yo no he podido justamente clasificarlas como cualquier forma conocida, existente, viva o muerta. Entonces, a través de este modelado y del que tiene en el centro del cuadrángulo la figura de la parte superior, me doy idea de que están formando en su cabeza. Recuerden que yo les he dicho a través de otros símbolos que los manifestadores mentales pueden acceder a un plano en donde pues las esencias existen en un medio o en una dimensión de neblina. Las formas que vemos en nuestro plano, al parecer, tienen origen a partir de esa materia sutil, vaporosa del plano de la neblina, y posteriormente esas esencias se condensan en nuestro plano físico y pueden adquirir la solidez de una piedra. Pero aquí vemos como si esas formas estuvieran apenas siendo modeladas, como en un plano brumoso, ve usted, neblinoso. Y absolutamente toda la superficie frontal del tocado, pues está cubierta de esa materia indiferenciada, como si estuviera a punto de manifestarse, como si la mente y el sentimiento de este gran creador y manifestador estuviera inmerso en ese plano previo al físico y estuviera justamente creando o incluso volviéndose uno con la materia esencial, increada además, y pues estuviera también listo para después manifestar formas más concretas en el plano físico. Los aretes o orejeras solares, véalo aquí, lo vemos, pues no están modeladas en forma de botón saliente. El botón saliente está asociado a la lengua pronunciada hacia afuera, en ese afán o en el gesto de transmitir el aliento de la vida a las formas creadas. Aquí no. Vemos aquí el triángulo formado
el triángulo invertido formado a través del labio inferior que se complementa con el triángulo que parte de la nariz y llega a las comisuras o extremos del labio superior y forma también un rombo. Esto quiere decir que es el aliento de este precipitador o creador es también, bueno, tiene el principio femenino y masculino, un ser andrógino y un ser infinitamente fértil, mentalmente fértil. Puede dar la vida y puede manifestar cualquier forma existente en la mente de cualquier especie creada. ¿Ve usted? Vea ahí el tocado clarísimamente y pues ese vapor neblinoso, esas formas inciertas e imprecisas, parecen paulatinamente descender y poco a poco pudieran empezar a tomar forma y con la forma también la vida. Es maravilloso el simbolismo de esta cabecita. Vea los arcos, ¿verdad?, formados por las cejas. También el sexto chakra, el tercer ojo, está apenas insinuado en medio de los arcos de las cejas, en medio de la frente. Y pues es un gran precipitador. Vea usted la forma tan peculiar que tenían los seres precipitadores de grandes realidades y además capaces de dar la vida. Esta forma triangular de los rostros, enigmática, la sonrisa también. Una cosa, pues, ¿qué le digo? Maravillosa. Aquí en la parte central tenemos otra cabeza. La forma del tocado pues es un poco diferente a la de la cabeza inferior del lado izquierdo, pero básicamente manifiesta atributos que enseñan otro principio de la ley, de la gran ley de precipitación mental. Vea, aquí tiene dos escuadras. Las escuadras es el símbolo universal de los creadores y formadores, sobre todo de los que crean el espacio y el tiempo a partir de la eternidad. Vea también cómo esas escuadras forman, ¿verdad?, invertidas la figura de un rombo. Es el símbolo de la fertilidad mental indiscutible, solo que en medio de este rombo no aparece la vida o el aliento vital, sino que está vacío, permanece vacío. Como una capacidad latente, una capacidad que justo no se está manifestando hacia el punto de expresar la creación o las criaturas. Vea usted la misma figura, la misma secuencia de cuadrángulos invertidos alrededor del tocado, el mismo principio que observamos aquí y también el principio que observábamos en el tocado de esta gran madre precipitadora y por supuesto en el tocado de esta. Vea, esta serie de cuadrángulos que aluden al espíritu de la creación, es decir, al espíritu que se manifiesta como creador, como sumo gran padre y suma gran madre. Entonces, vemos que es un creador, un gran padre y también una gran madre. Estos rombos dan fe de que tiene también una naturaleza femenina, no únicamente masculina. Vea en el interior, querido amigo, del rectángulo aparecen 4 franjas verticales. De acuerdo a mis conocimientos de simbolismo, esas 4 franjas son el símbolo de los rayos o de la luz mental que precipita este manifestador. Vea, naturalmente por la dirección sabemos que forman parte del ser. Entonces, si nosotros comparamos esas enseñanzas con la visión que tuvo Sor Faustina Kowalska, la revelación que hizo con ella el Señor de la Misericordia, vea, aquí vemos también que trabaja el Señor de la Misericordia, nuestro amado Maestro Jesús, trabaja con rayos de luz. De acuerdo a los metafísicos, cualquier gran maestro
pues se trabaja también a través de rayos de luz, solamente aquí en la cabeza totonaca las está precipitando, querido amigo, desde la mente, es decir, es un gran creador de los espacios y tiempos, pero trabaja con luz, precipita rayos mentales. Ahora bien, son 4 rayos. Yo le quiero recordar que de acuerdo a los metafísicos, el primer rayo corresponde al domingo y está al cuidado del arcángel Miguel, del Señor prodigioso Miguel. Es el arcángel de la protección y por supuesto la luz o el color propio de esa longitud de onda es azul. Luego el segundo rayo, querido amigo, es el rayo amarillo dorado que está bajo el cuidado del arcángel Jofiel. La virtud es la sabiduría y precipita el servicio de la iluminación de la mente. Entonces, todo lo que necesitamos las criaturas está comprendido en estos 4 rayos. El primero es la protección, para que una vez creados, formados y alimentados, seamos protegidos por las grandes presencias, nuestros amados maestros, que conocemos también como deidades, muchos de nosotros. Ahora, el tercer rayo, querido amigo, alude al rayo de la amada madre, está bajo el cuidado del arcángel del señor Chamuel, corresponde al martes, le recuerdo, el azul, el primero, corresponde al domingo y lo custodia Miguel. El segundo corresponde al lunes, es el rayo amarillo dorado de la precipitación y la sabiduría, y lo custodia el arcángel Jofiel. El tercero es el rayo de la amada maestra, está bajo el cuidado del arcángel Chamuel, es el amor y por supuesto también, ¿verdad?, la ayuda ilimitada, la solidaridad. Y por último, el cuarto rayo es el rayo blanco, el rayo que está bajo el cuidado del arcángel Gabriel, el arcángel de las buenas noticias en los evangelios, el rayo de la pureza, de la integridad, de lo que es sagrado, de lo que es santo, y recordemos que el blanco en sí reúne todas las vibraciones y las longitudes y bueno, reúne en sí a todos los colores, gamas cromáticas. Por lo tanto, pues tenemos que esas son las características de los rayos, son 4 rayos. Entonces, el sabio que prodigó, que manifestó esta escultura, al parecer caracterizó a este precipitador como un maestro formador del espacio y del tiempo, y también es el que da la luz y la luz que lo crea o que provee de todo a las amadas criaturas. Entonces los rombos se están manifestando, como le digo, en su interior un vacío, al parecer, pero pues la luz se desplaza en línea recta a través del vacío, también aquí del rectángulo, que es el símbolo del espacio y del tiempo y por ende de los mundos creados. Entonces provee indefinidamente, infinita y eternamente de luz a la creación. Y decíamos, ¿qué logramos? ¿Qué dones logramos? A través de la materialización, a través de la actuación de esos 4 rayos, logramos la protección, la iluminación y la sabiduría mental, la guía. Logramos también el amor, el entendimiento, la solidaridad y de la que nace la caridad, la compasión entre nosotros, y por último la pureza, lo que es sacro, la blancura, el equilibrio. Esos son los rayos y esas son las precipitaciones básicas que, bueno, alimentan a la creación. Por supuesto, también los metafísicos conocen otros 3 rayos, queridos amigos. Recuerden ustedes el rayo verde, que está bajo el cuidado de nuestro amadísimo arcángel Rafael, trabaja también con la amada Madre María y precipita la salud y el cuidado. Entonces,
pues es otro rayo. Y también pues conocemos a este otro rayo con el que trabaja nuestro amado Maestro Jesús, es el rayo rojo rubí. Es uno de los rayos que expresan los más grandes maestros y protectores de los seres de la creación. Entonces vean, las orejeras están también trabajadas no con la forma de botón saliente, sino de una manera plana, como esta cabecita que hemos interpretado ya con anterioridad. Los ojos también tienen o parecen semejar, ¿verdad?, medialunas, tal vez cuartos crecientes, y eso evoca a que, bueno, tiene ambas naturalezas en equilibrio, la solar y la lunar. Por lo tanto, ambos principios, el femenino y el masculino, también en equilibrio. Es, por tanto, un manifestador y un protector, una mente, sentimiento benevolentes que proveen a los seres, a los amados hijos limitados, de muchos bienes necesarios. Ahora vea la cabecita en la parte posterior o inferior de la anterior. Aquí estamos en el centro, parte inferior. Tenemos también al mismo símbolo que la cabeza anterior, un rombo compuesto de 2 escuadras. Si nosotros pusiéramos en el vacío de ambas escuadras, trazáramos un eje, pues encontraríamos 2 triángulos imbricados, y yo le había comentado que ese es el sello de David o la estrella de David, el sello del rey Salomón, que implica la sabiduría que ha hecho suya, a través, la criatura obviamente a través de la unión con su Padre y con el Espíritu. Aquí ha sido expresado también a través de estas uniones imbricadas la figura de un rombo a ambos lados de la cabeza, como en la cabecilla anterior. Y tenemos también el rectángulo en la parte central de la frente, de la cabeza, cubriendo justo el 6º chakra, y tenemos un solo rectángulo y no 4 rayos o 4 franjas como los de la cabecita de la parte superior. Entonces es uno, pero es un rectángulo, véalo usted, bastante grueso. Nos da la idea de que comprende todos los rayos necesarios de la creación para manifestar los dones. La lengua también está saliente, como si estuviera expresando, es un triángulo dentro del rombo que está formado, la parte superior por aquí es ese triángulo entre de la nariz a las comisuras de la boca, y la parte inferior. Está también manifestando la vida. La vida, un solo rayo, podemos pensar que se trata del rayo rojo rubí, y que implica también, ¿verdad?, la presencia o la existencia de otras longitudes de onda u otras radiaciones, es decir, otros rayos. Está también haciendo la señal de que manifiesta el aliento, la chispa, el poder vital para que las formas creadas adquieran vida. Entonces es una sola manifestación a través de varias longitudes de onda, y el propósito, el énfasis aquí en esta figurilla está en transmitir la vida. Así, véalo usted, incluso la lengua, querido amigo, está proyectándose como pues en tercera dimensión, con esa finalidad, como la cabeza que interpretamos al principio del programa. Aquí vemos también en la parte derecha superior otra cabecilla, ahora el rombo formado por ambas escuadras, que es el símbolo por antonomasia de los creadores de mundos. Aquí lo vemos en la parte frontal de la cabeza, parte superior frontal, y vemos que ahora los rectángulos que están también caracterizados por estas franjas verticales, están a ambos lados del rombo. Entonces está creando la propiedad o el atributo fundamental de este manifestador es la creación. Está asistiendo a la creación, pero a la creación que ha sido manifestada.
Ahora vea, la lengua tiene la forma de una llama, al igual que las orejeras. Está también transmitiendo el aliento. ¿Ve usted? Esto refuerza la idea de que todas las cabecitas sonrientes totonacas son representaciones que hicieron los sabios sobre quizá revelaciones que tuvieron de grandes maestros que obviamente existían en un plano diferente al de nosotros los humanos y que, bueno, fueron reveladas como se reveló nuestro amado Señor de la Misericordia a Sor Faustina Kowalska. Según mi interpretación, los chamanes que modelaron estas caritas sonrientes tuvieron visiones sobre esos planos, esos seres de planos superiores, y que, bueno, les revelaron también la enseñanza, activaron en ellos ese conocimiento para manifestar dones. Recuerde usted, querido amigo, que le he comentado que la sabiduría, bueno, sobre la precipitación de dones se adquiere por la escuela tradicional, que es la oral, ¿verdad? Las enseñanzas verbales. También a través del plasmado, del modelado de símbolos. Pero también a través de las revelaciones, esa es otra forma. Entonces aquí confirmo que efectivamente esos chamanes a lo largo de su vida tuvieron revelaciones sobre la forma de obrar de seres muy sabios que pertenecían a dimensiones o planos llamados del paraíso. Y a través de la observación y de la enseñanza que recibieron de ellos fue como también les fue posible precipitar dones. Existe, como les comentaba en el programa anterior, otra forma de descubrir, es decir, de hacer nuestra la verdad, y esa muchos o algunos de los grandes sabios la llevan consigo aún desde el vientre materno. Yo les decía que fue el caso de Satya Sai Baba, el gran maestro, avatar de Vishnu. Fue un caso, un niño verdaderamente sabio que podía realizar prodigios desde temprana o corta edad. Otro caso fue naturalmente el del Maestro Jesús, que no recibió las enseñanzas a través de la tradición oral, ni tampoco a través del estudio del simbolismo o a través de una revelación, sino que esos sabios, aún antes de nacer, ya saben todo. Tienen una misión, por supuesto, y ya conocen antes de nacer esa misión. Es algo de lo que nos decía esa curandera, María Sabina. Ella refería cuando le pregunta a Álvaro Estrada, su biógrafo, durante el siglo pasado, que cómo aprendió ella, siendo una mujer analfabeta, tanto sobre conocimiento de plantas y sobre sabiduría de cómo curar. Y ella decía: yo fui sabia desde el vientre mismo de mi madre. Yo nací sabiendo, teniendo ese conocimiento, esa sabiduría aún desde antes de nacer. Entonces, pues, queridos amigos, es el caso también de los manifestadores y grandes maestros. Vean aquí, como les comento, las orejeras tienen forma de llama. La llama está en concordancia perfecta también con el simbolismo solar de las orejeras o aretes en las otras cabecitas. ¿Sí? Es el fuego, la luz, el sol. Está también en consonancia con el símbolo del rombo, trazado a través de dos escuadras imbricadas que tienen la parte central del tocado, y que, vean ustedes, esas líneas imbricadas del símbolo principal del tocado son también las líneas del fuego precipitado por la mente de las grandes deidades o sabios. Entonces es un precipitador que trabaja con luz. Seguramente también utilizaba el rayo rojo rubí como el amado Maestro Jesús. Por eso el símbolo que vemos en la parte central de su tocado está formado de dos líneas, ¿verdad? De dos Bs que, si las unimos, forman líneas en zigzag, el símbolo universal del fuego, del espíritu, del fuego precipitado. Entonces, es un precipitador solar. La lengua también en forma de llama dentro de la boca.
es decir, destaca dentro de la vida la potencia, la fuerza, la manifestación, el fuego del ser, y con él, por supuesto, la sabiduría, la protección, la pureza, el equilibrio. ¿Ven ustedes? Entonces vean qué riqueza de simbolismo, qué maravilloso aprender a través de estos modelados totonacas. En la parte inferior vemos nuevamente aquí este maravilloso precipitador tiene el diseño tan característico de las cabecillas sonrientes totonacas, esta serie de cuadrángulos opuestos que forman una cenefa. Dentro de uno de ellos tenemos a mi lado izquierdo derecho de la figurilla el rombo, que alude a la fertilidad mental prodigiosa e infinita de este maestro, de este sabio, de esta deidad. Tenemos que en el centro también está trabajando con un solo rayo, solo que tiene la base de este rectángulo, al igual que ¿verdad? Una continuidad a lo largo de la cara. Esto es lo que se precipita de mi mente, forma, alimenta y nutre completamente a la creación. Y eso es una aplicación universal de las energías, pues lo vemos a través de la forma curva que se manifiesta. Vean también la boca, forma un rombo clásico compuesto de dos triángulos opuestos, uno aquí formado por el labio, el otro de la nariz a las comisuras del labio superior. Y está también, se ven los dientes, vemos la figura de una garza en la parte que es izquierda. La garza es un ave, el ave es el símbolo universal del espíritu, las garzas blancas, ¿verdad?, cuyo plumaje está homologado a la pureza, también al rayo blanco y por supuesto al rojo. Vean cuántas similitudes con los rayos, a través de los que trabaja el Maestro Jesús. Y una orejera también en forma particular, está partida, pero era de llama. Entonces, la pureza, el blanco y el rojo de las llamas, típicos del fuego, que son obviamente los colores que utilizan los precipitadores mentales o las deidades benévolas que nos guían, nos iluminan y nos protegen. Y por último, queridos amigos, quiero mostrarles esta maravilla. Es una cabecilla, la cabecilla de un gnomo. Es obviamente de la cultura totonaca o de las culturas que se gestaron, que se desarrollaron en la hoy zona del Golfo de México, procedente de Veracruz, y está exhibida en el Museo Nacional de Antropología junto con otras cabecillas prodigiosas de seres que no son humanos y tampoco al parecer son nahuales. Entonces hablamos de seres de otros planos o dimensiones. Vean el prodigioso parecido entre la forma triangular del rostro de un gnomo con la que tienen estos precipitadores de forma humana. La cabeza terminada en esa punta, en ese diseño triangular, ¿sí? Y aquí vemos a un ser de otro reino. Vean ustedes el gorro del gnomo. Está modelado en completo movimiento. Esto quiere decir que los seres elementales pues han existido desde todos los tiempos y que al igual que nosotros, ¿verdad?, y otros seres que hemos poblado los mundos a través de etapas, bueno, pues también forman parte de la creación prodigiosa, y por eso yo les comentaba que en el tocado de esta manifestadora está revelado el génesis en la parte frontal y superior del tocado, y dicen que ella es infinita. Los símbolos dicen es infinita y eterna y es omnipresente, puesto que está presente en todas las criaturas de la creación y que comprenden los planos superiores, los mundos celestes, los
los mundos de los seres vivos y los planos del inframundo. El Génesis entonces comprende infinitos planos al parecer o mundos de causalidad, de manifestación. Y justo, queridos amigos, los planos o dimensiones que habitan estos seres, estos gnomos, pues son también especiales. Noten las orejeras solares, el gorro, que es muy característico de los creadores de ilusiones mentales, al parecer por el simbolismo que está implícito en el modelado del gorro. Nosotros podemos percibir que puede crear ilusiones mentales y proyectarlas. Noten también el terminado en forma de pico de viuda del gorro, del gnomo, también cubriendo no sabemos si ellos tendrán un tercer ojo, pero la parte central de la frente, las orejeras o aretes son solares, vean esta forma especial de la barba. Y vean, el modelado es la misma fotografía en diversos ángulos de la misma cabecita. Es un duende, queridos amigos, innegablemente. Bueno, esto no es nada raro para los habitantes de la zona de Veracruz, de Tabasco y todas esas regiones, porque ustedes conocen perfectamente que existen duendes. De hecho, pues nosotros conocemos muchas historias de los duendes que se aparecen y que hacen algunas travesuras con los seres humanos. Les gusta, por ejemplo, les gusta lo dulce, les gusta esconder las cosas. Si podemos regresar, sí, le esconden las cosas, hacen travesuras, algunas veces roban niños humanos y ponen en su lugar a otros, otras veces simplemente los roban. Y obviamente en esa zona también hay psíquicos que han podido, después de una larga y tortuosa búsqueda, encontrar a algunos niños que sustraen estos seres elementales y los encuentran en lugares inimaginables, por cierto. Yo le recomiendo que visite las redes y que vea historias, prodigiosas sobre la actuación de los gnomos. Quiero decirles, nada más para terminar el programa, queridos amigos, que nosotros en la Tierra conocemos a 4 órdenes de seres, 4 reinos muy grandes, que habitamos diferentes planos. Nosotros, los humanos actuales, al parecer descendemos de los musgos. Yo le había comentado, querido amigo, que la escala mental va haciéndose más compleja de acuerdo a la evolución de la especie, de acuerdo a lo que lo que le estoy manifestando tiene fundamento también en la sabiduría antigua, yogi o hermetista. Y se sabe, ¿verdad?, que estos 4 grandes reinos de seres de la Tierra, pues procedemos de los seres de hace milenios. Por lo tanto, pues al parecer, de acuerdo a esos hermetistas, nosotros descendemos del musgo, luego de los helechos, de las plantas que florearon hace millones de años, de los arbustos, árboles, y esto dio lugar a una escala mental más elaborada, de acuerdo a este concepto, a este criterio, y dio lugar a los animales, a los dinosaurios, a esos grandísimos saurios prehistóricos, por un lado, y a otros mamíferos muy rudimentarios. Luego siguió la escala de evolución, continuaron evolucionando especialmente los mamíferos, de ellos se llega a los animales domésticos, tienen una escala superior, los animales domésticos, una escala mental superior. De hecho, muchos animales domésticos tienen comportamientos tan parecidos a los humanos, sorprendentes, como muchos perros, por ejemplo. Le comento, entonces, ellos son capaces de manifestar una nobleza que muchas veces los seres humanos somos incapaces de manifestar por nuestros semejantes. Y tenemos que más arriba de esto se encuentran los llamados hombres primitivos o humanos primitivos, después los humanos vulgares, de acuerdo a este criterio, después los humanos superiores,
ángeles y más allá los adeptos e iniciados, más allá de los iniciados los maestros iluminados mentales. Esa es la escala, es el primer reino. Después otro reino que inicia justamente con la hierba, los cereales, las hormigas, las abejas y los seres del éter o del aire. Otro tercer reino inicia, queridos amigos, con las bacterias, los hongos y pues seres más complejos como pueden ser los insectos, los reptiles, las aves y las hadas más allá. Y el último, bueno, pues solamente se integra por los duendes, los gnomos y esos pequeños seres de la tierra que tienen también etnias, queridos amigos, como las hadas. En algunos lugares tienen características diferentes a las de otras. Hay hadas incluso malignas y otras que no lo son. En fin. Y tenemos por otra parte a los reinos de los seres del agua. Por ejemplo, a los seres unicelulares fueron evolucionando los corales, las esponjas, luego los cefalópodos y luego los peces, más allá las ondinas y otros seres etéreos que viven también como seres del agua en las nubes. Otro reino está integrado por los seres de las llanuras abisales, otros descendientes y más superiores a estos y otros seres gigantescos también que moran en el agua. Entonces, todos estos reinos, estos 6 grandes reinos, de acuerdo a los hermetistas y a los yogis, existen y muchos de ellos dimanan de qué cree usted, de la mente mineral. Y yo ya le había comentado esta escala de evolución mental. Hay muchos seres que se encuentran en la frontera de unos y otros. Por ejemplo, el fitoplancton pues no es ni vegetal ni animal y así va evolucionando. Los virus ni están vivos ni están muertos muchas veces. Entonces, vea usted cómo la escala mental de los 4 reinos se va pues haciendo superior, más sutil, más evolucionada. Y tenemos también a los ángeles que forman parte de otro reino de criaturas espirituales prodigiosas, de seres andróginos. Son los ángeles. Bueno, querido amigo, ¿qué le parece la figurilla que me encontré en el Museo Nacional de Antropología? Es la cabecilla de un duende. Prodigiosa, ¿no le parece? Bueno, y con esto quiero terminar este programa. Quiero agradecer a toda la gente maravillosa que me ve en su casa, Efraín Corro, a mi amiga Rebeca. También agradezco a las personas que hacen posible esta transmisión día a día. Agradezco a Mariela y a Cari Cuautle López. Agradezco a las personas que me ayudan a definir el contenido de cada transmisión. Por supuesto, al señor Jaime Maussan, que produce este programa. Y en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a Héctor Quesada. A todos ustedes, queridos amigos, los llevo en mi corazón, les mando un cordialísimo saludo y por supuesto mis mejores deseos para que hoy y siempre sean felices.